Pichincha Universal, generando noticias. 17:10. Como conoce el país, por unanimidad, los 13 integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó un informe para el segundo debate del proyecto urgente del Ejecutivo que podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley este fin de semana, si no se lo discute. La sesión del Pleno del Legislativo ha sido convocada para las 14 de este domingo 17 de noviembre, día crucial, por cierto. Muchos de los asambleístas votaron a favor, según han dicho, con el fin de viabilizar el debate en el Pleno de la Asamblea. De esa manera, indicaron que se habría definido votar anteriormente entre los asambleístas de la Comisión, pero esto no se produjo. Del tema, que es polémico, por cierto, inmediatamente dialogamos con nuestra invitada Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, quien por otro lado, como el país también conoce, fue removida de la coordinación del bloque de Alianza País. Muy buenas tardes, Jimena, qué gusto. Muy buenos días, Washington. Me gustaría hacer una precisión. Lo que usted acaba de decir es falso. Favor. En la coordinación de Alianza País y Aliados tenemos 5 compañeros y compañeras que formamos parte de la coordinación. Vale la aclaración. Integro la coordinación con 4 compañeros más. ¿Y César Litardo es el vocero en este momento? Así es, el compañero Litardo es el presidente de la Asamblea y también obviamente es la máxima cabeza que tiene nuestra bancada. Ya, bueno, analicemos entonces cómo está el trámite del proyecto emergente que justamente será conocido el domingo en segundo debate. Bueno, mire, finalmente la comisión ha podido llegar a un acuerdo y han aprobado un informe. Sin embargo, este informe está siendo revisado. Nosotros realmente estamos optimistas de poder evaluar el documento. De hecho lo estamos haciendo ya, poder identificar algunos temas que sin duda podrán mejorarse. Y en ese sentido, trabajar con el bloque que está generando gobernabilidad en este momento, de tal manera que podamos encontrar un mecanismo de votación que nos permita garantizar la aprobación del texto, a lo mejor no como ha sido presentado, probablemente con modificaciones. Es lo obvio que un documento tan importante pueda modificarse en el Pleno de la Asamblea con las intervenciones de los legisladores y pues esperamos realmente poder tener un documento, una ley aprobada para el día domingo. Pero es un documento sumamente extenso. ¿Existió no el tiempo necesario para preparar los informes a fin de que se debate en la Asamblea? Sí, mire, totalmente. Que fue uno de los principales cuestionamientos, ¿no? Sí, Washington, fueron cuestionamientos que surgieron incluso de varios miembros de nuestra propia bancada, porque nuestra bancada es una bancada deliberante. Nos hemos dado el tiempo de analizar y no todos coincidimos en los criterios. Evidentemente creemos que hubieron ciertos errores de procesamiento. Me parece que la forma no fue la más adecuada, una ley demasiadamente amplia, con muchos temas. Por eso, por ejemplo, uno de los planteamientos que hicimos desde el inicio fue la posibilidad de eliminar toda la parte del Código Monetario y del Código de Planificación para que eso pueda ser presentado en lo posterior con un proceso de debate ordinario, es decir, a través de un proyecto de ley que pueda tener una primera y una segunda instancia de debate con el tiempo suficiente para profundizar en todos los temas. Ese fue realmente una propuesta inicial que hicimos al Ejecutivo y también al ponente de la comisión. Ahora vemos que el texto es mucho más reducido, sí. Y eso es bueno, es una buena noticia. Parece que por fin se comprendió dentro de la comisión que un texto de tal envergadura era muy complejo. Pese a ello también nos estamos reservando el derecho de revisar, porque absolutamente todo es perfectible y creo que es importante revisar y poder identificar aquellos temas que son positivos, que pueden generar ingresos al país en momentos económicos que son complejos. Una ley que permita generar ciertos incentivos también, ciertos alivios, como por ejemplo los estudiantes que tienen en este momento deudas por haber decidido o tomar la decisión de prepararse estudiando. Creo que podemos fortalecer aún más el documento y, como digo, no todo es perfecto, pero en este marco de complejidades políticas, económicas, poderle dar una respuesta al país. Era un documento, sigue siendo un documento complejo, por cierto, pero antes era tan complejo que por eso usted pidió que el presidente lo retire con otros legisladores. Sí, Washington, mire, y creo que ahí es importante aclarar, porque porque los medios, es lo que conocemos. Porque los medios de comunicación siempre son, no hablo por ¿no? Pero siempre algunos sacan el título que dan, que les da el título sensacionalista, diga ya. Exacto. La rueda de prensa, en efecto, fue de varios sectores.
y yo fui invitada y participé porque estaba de acuerdo con las ideas principales. La idea principal era exigir a la comisión que saque informe. Y en caso de que no existe ese informe, que era fundamental para que el tema pueda debatirse en el Pleno, sugerir al Ejecutivo retirar el proyecto de ley para que el mismo pueda ser presentado por partes y pueda tener un procesamiento adecuado. Esos eran los temas, porque mire que en esos sectores políticos hay diferentes visiones de la ley. Unos están en contra de todo, otros dicen no los tributos, pero a la par también queremos soluciones para la brecha fiscal, queremos que el Estado garantice educación gratuita, salud, seguridad, pero en estos momentos económicos no queremos contribuir más, o estamos en contra de que personas, de ecuatorianos que ganen más de $100,000 brutos, me parece, no paguen, mejor dicho, no reciban exenciones tributarias, por ejemplo, en lo relacionado a su pago de salud y demás. Estamos hablando de ciudadanos que reciben más de $100,000 que ganan $12,000 mensuales. Mire, y no entiendo cómo entonces... Bueno, los social cristianos tienen esa tesis. Es fundamental, Washington, que en este debate, yo insisto, yo entiendo que pueden haber agendas políticas, unas válidas, otras de pronto no tanto, pero más allá de esas agendas políticas, de esto lo que requerimos es aprobar algo que le permita al Estado tener ingresos, que nos permita solucionar la brecha fiscal, que nos permita ojalá reducir un poco el endeudamiento o tener con qué pagar los más de $6,000 millones que vamos a tener que pagar por deuda. Entonces, sí hay una responsabilidad enorme. Identificando lo peligroso, lo negativo, lo que merita más debate, sacándolo de la ley y enfocándonos en la parte de tributos, en la parte de incentivos, para mejorar la productividad, para mejorar la recaudación, y creo que ese es el debate que debería convocarnos a todos en este momento. Ahora, ¿se puede o no en la sesión del domingo plantear que en efecto se divida el proyecto en la parte tributaria, para darle más énfasis al tema y dejar de lado lo financiero monetario? Eso ¿sí? Queremos, sí, claro. De hecho, podría haber ese consenso, mire, ¿no? nosotros vamos a... Que sería lo adecuado, y permítame supuesto, que le diga eso. Por supuesto, Washington, porque no todo es negativo. Hay sectores que estarán a favor de un tema, sectores que estarán a favor de otro tema. Por eso estamos ya procesando el documento, vamos a tener varias reuniones políticas con los sectores que son afines o que están de acuerdo en que esto no debe archivarse, sino más bien buscar un mecanismo de que sí puede tener consenso y dar votos a aquellos temas positivos. Y yo creo que más allá de lo que podamos estar a favor o en contra, creo que ningún legislador puede oponerse a que un estudiante universitario pueda tener una remisión, alguien que estudió, se endeudó y no pueda pagar con eso, tenga cierta ayuda por parte del Estado. ¿Quién puede estar en contra de eso? Bueno, pero dicen que ese es el caramelito que está en la ley, pero los temas trascendentes, complicados son otros. Sí, pero usted está de acuerdo que desde luego. Sí, los temas más complejos eran las reformas al Código Monetario y Financiero. Sabe que gran parte de la reforma está fuera de la ley. Entiendo que todavía hay ciertos artículos que los estamos analizando para determinar la pertinencia de que se mantengan o no en el texto. Es decir, es importante decir que hay un debate. Eso es fundamental, no es que vamos a ir calladitos a votar, no, hay un debate, los legisladores estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Con semejantes leyes sería irresponsable hacerlo. Estamos procesando y encontremos un mecanismo, y la invitación sería ese a todos los sectores políticos, encontremos el mecanismo que nos permita salir de nuestro discurso político. Y del cálculo político más que todo. Exactamente, porque todo archivo. Señores, necesitamos recursos, necesitamos paliar esta situación compleja. Por favor, comprendamos esa realidad y hablemos con la verdad de los ciudadanos. El Estado necesita recursos. Si podemos encontrar a través de este proyecto de ley recursos o impuestos progresivos, ojalá más agresivos, aquellos que más tienen, pues hagámoslo, propongamos. Es el momento de hacerlo. Pero no digamos archivo desde el mero inicio, porque eso de por sí ya bloquea el diálogo y comenzamos en un proceso de deslegitimación del trabajo que se está realizando de otros legisladores que, sin estar de acuerdo con todo el texto, nos hemos tomado el tiempo de leer, de proponer, incluso a nuestro mismo gobierno, siendo oficialista, de plantearles una salida si es que la comisión no hubiese cumplido su trabajo. Creo que ese es nuestro rol, proponer, y lo estamos haciendo. Ahora, una pregunta obligatoria es la que le voy a hacer. ¿Cómo se puede entender que el bloque de gobierno no haya coordinado con el Ministerio de Finanzas y el propio gobierno el envío de semejante propuesta que reforma 22 cuerpos legales, que topa aspectos tan claves en el área tributaria, en la financiera y monetaria, para que no haya este gran problema? Pues. Sí, Washington, y yo estoy de acuerdo con usted, el procesamiento pudo ser mucho mejor.
Indudablemente, y eso también lo hemos dicho. Miren, yo creo que para incluso hasta para poder comprender mejor la propuesta, lo ideal hubiese sido un procesamiento en consenso. No existió el procesamiento. Ahora tenemos dos alternativas. Nos enfrancamos en ello o buscamos soluciones. Y esa reflexión es tanto para el Ejecutivo como para nuestra bancada. A ver, somos del oficialismo, correcto, queremos llegar a consensos, queremos darle al gobierno herramientas que le permita tener o promover una economía más fuerte para el año que viene. Bien, entonces, superado el tema del procesamiento, busquemos las soluciones. Y estas soluciones son posibles solamente si nos escuchamos. Si el gobierno escucha a los sectores sociales, a los sectores productivos, si el gobierno escucha a los legisladores, pero también si los legisladores somos capaces de leer a los ciudadanos, de saber que están sin empleo, que hay condiciones económicas complejas, y también escuchar también la posición del Ejecutivo, de las motivaciones que tuvieron para mandar este proyecto, y luego de eso desprendernos de egoísmos y asumiendo una posición madura por el país, llegar a consensos que sea, de pronto no será un ganar-ganar para todos, pero que sea un ganar-ganar para el país. Ahora se evidencia, y no es una apreciación solamente personal, mucha gente lo ha dicho aquí, una debilidad en la estrategia política, porque no dialogaron con los aliados del gobierno en la asamblea, pues, y se les abren social cristianas, se les abre Creo, se les abre parte del BIN, es decir, se les abre casi todo, el grupo dice llamado de gobernabilidad. Yo creo que es importante procesar eso también, y le digo también entender la realidad del país y la realidad del gobierno. Acabamos de tener unas jornadas de protesta bastante complejas, donde han habido sectores sociales involucrados, donde han habido también, según dicen algunas autoridades, incluso intentos de golpe de Estado. Acabamos de sufrir una fractura social fuerte. Creo que como país tenemos que reconstruirnos, volvernos a ver como hermanos y comprender que este país va a salir adelante solamente si deponemos posiciones personales, si respetamos las autoridades, si respetamos las instituciones, si respetamos nuestros bienes, porque si nosotros salimos a una propuesta y quemamos un edificio, es nuestro bien, es de todos los ecuatorianos, de nuestros hijos, de los que vendrán. Creo que si nosotros no asumimos el derecho a la protesta con responsabilidad, también si no asumimos con responsabilidad las propuestas que le hacemos al pueblo, en el caso del Ejecutivo, si esas propuestas no se dialogan de manera profunda con todos los sectores, tenemos estas rupturas sociales que nos lesionan como sociedad, como pueblo. Entonces, creo que tenemos que aprender estos errores, y yo estoy de acuerdo con usted. Lastimosamente creo que ha sido un gobierno bastante complejo, un gobierno que tuvo una ruptura legislativa, que tuvo una ruptura del movimiento político, una ruptura de los líderes, es decir, un gobierno que inicia ya golpeado, sin una mayoría legislativa, y que se ve obligado a llegar a ciertos acuerdos para garantizar gobernabilidad. Acuerdos que no necesariamente nos tienen contentos a todos, pero en esa negociación y en esos consensos es donde nosotros podemos poner el equilibrio. Porque claro que queremos que la empresa privada le vaya bien y genere empleo, pero también queremos una empresa privada comprometida con el pueblo, que tribute, y si tiene más con qué tributar pueda contribuir más, que genere empleo, que no solamente quiera incentivos, que reciba los incentivos, pero que también se comprometa con la generación de empleo, se comprometa con el pagar los salarios que, digamos, que establece nuestra ley. Es decir, tiene que haber los derechos, ¿no? Tiene que haber, Washington, un pacto en este momento, un pacto de todos los sectores, un pacto de los sectores sociales también. Qué bueno que los hermanos indígenas hayan recobrado un protagonismo social que habían perdido durante la última década, pero que ese protagonismo social sea impulsado para promover consensos, para promover un nuevo discurso político, sin insultos, sin agresiones, con propuestas, pero con propuestas también que sean responsables, que sean totalmente viables. Por ejemplo, la propuesta de traigan todo lo robado, ahí son 70 mil millones de dólares. Bueno, yo también quisiera eso, todos quisiéramos eso, pero lo que pasa es que mucha plata de lo robado ni siquiera sabemos dónde está, probablemente en paraísos fiscales, probablemente escondido. Entonces, no es tan fácil como decir que la solución a la situación económica es que se recupere lo robado. Claro que debe recuperarse lo robado. Y desde la Asamblea Nacional hay un compromiso de legislar para que nuestros administradores de justicia puedan tener mejores herramientas para aquello. Pero más allá de lo que nosotros como legisladores podemos hacer también, insisto, hay la gran necesidad de que como sociedad
nos volvamos a ver como hermanos de un mismo país. Ya. Ahora, ¿es para ustedes una suerte de espada de Damocles lo que ha dicho el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y dirigentes del FUD y el Frente Popular, de que si no archivan el proyecto, está publicado hoy, si no archivan este proyecto, pues las movilizaciones se reactivan, ellos no descartan movilizarse. Aquí lo dijo Jaime Vargas, seguimos en pie de lucha, solo están suspendidas, porque consideran que esta ley es peor que el decreto que se derogó, el 883. Yo creo que yo invitaría a que antes de tomar una decisión es drástica. Tan drástica, deberían primero revisar lo que vayamos a aprobar. Claro, hay que esperar qué pasa, claro, evidentemente. Porque entiendo que a veces en la emotividad de un discurso uno puede decir muchas cosas, pero lo responsable, y por eso insisto, necesitamos liderazgos responsables, es, a ver, esperemos a ver, mire, lo prudente hubiese sido decir, vamos a estar atentos al documento que aprueba la Asamblea Nacional, y si ese documento no representa las necesidades o las aspiraciones de las grandes mayorías, con legítimo derecho saldremos a dar nuestra opinión en las calles. Dice absolutamente lo mismo, pero con mayor responsabilidad. Entonces creo que esa es la invitación. Mire, nosotros como legisladores debemos escuchar a todos los sectores, reunirnos con los que piensan igual y sobre todo con los que no piensan igual a nosotros. Pero más a las grandes mayorías. Por supuesto, ¿no? los que están en desacuerdo. Afectados. Mire, lastimosamente los empresarios tienen sus lobistas, tienen incluso asambleístas que representan esos sectores. Sector bancario también. Entonces, ¿quiénes no tienen realmente? Bueno, los hermanos indígenas también tienen sus asambleístas. Hay otros sectores que no tienen ninguna representación y que lo único que hacen es confiar en que sus representantes puedan hacer el legítimo trabajo para el que fueron electos. Entonces, esa es la invitación, Washington, y creo que más allá de todo lo negativo que a veces se ve, créame que yo soy una de las asambleístas optimistas que podemos sacar de toda esta realidad compleja algo positivo y darle algo de esperanza al pueblo ecuatoriano, porque es verdad que no todo es perfecto, pero también creo que no todo es malo. No hemos hablado mucho del contenido de la ley. Aquí en Pichincha Universal lo hemos venido debatiendo casi las últimas 2 semanas, porque ahora la pelotita ha pasado al campo estrictamente político, sin lugar a dudas. Es cuestión de votos, es cuestión de decisiones políticas, y en ese sentido le quiero preguntar, ¿se ha alejado el fantasma, no? Parece que sí, este fantasma de que la ley va a entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley está fuera, ya no es posible nomás. ¿O es posible todavía? Bueno, todavía podría ser posible si es que no llegamos a consensos para aprobar parte de la ley, o toda. Lo ideal sería, bueno, insisto, más allá de aquí en temas con los que... Si pasa eso, se imagina lo que puede pasar en el país. Tenemos que aprobar temas, insisto, el tema tributario, el tema de los incentivos. ¿Quién puede estar en contra de que el Ecuador pueda generar incentivos y pues tributar a ciertos sectores que indudablemente tienen con qué contribuir adicionalmente? Ese es el debate. ¿Cómo mejoramos la propuesta? ¿Cómo logramos una propuesta en consenso, ¿no? Bueno, esa opción de lograr consensos es la que usted aspira, añora, desea que se dé el domingo. Así es. Solo así la ley no va a pasar o no va a entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Solo si se logra aquello. Y si pasa lo otro, que también es un escenario posible, como usted lo acaba de señalar. Ahí se complica todo. Claro, ahí sería nuevamente complejo para la Asamblea Nacional, porque no estaría respondiendo a su gente. Nuestro trabajo es aprobar leyes, y si nosotros no construimos y no aprobamos esa ley, estaríamos atentando contra nuestra tarea, para lo que fuimos electos. Por eso, insisto, yo creo que debe haber un compromiso de todos los sectores políticos para identificar aquellos temas que generen consenso, e incluso decir al ponente, mira, ¿qué te parece si hacemos esta propuesta de moción? Mire, en los procesos que vive la Asamblea Nacional, en esta realidad tan compleja que vivimos, la única manera de aprobar leyes es con diálogos y es llegando a acuerdos. Para eso, los que tenemos la posibilidad de ser ponentes, tenemos que escuchar a los asambleístas y escuchar a todos los sectores para garantizar un procedimiento de votación que nos permita aprobar la mayor parte de la propuesta con la mayor cantidad de votos. Ese creo que es el rol del ponente, y para eso usted tiene que tener esa sensibilidad y apertura para escuchar y saber leer
entre líneas poder articular esas diferentes visiones y presentar una propuesta que motive a los legisladores o a la mayor cantidad de los legisladores a aprobar la reforma o la ley. Finalmente, ¿cómo queda el bloque de Alianza País? ¿Resquebrajado? Mire, que hubo algo. Quiere que le diga una cosa. Pueden haber bancadas. Yo soy una asambleísta reelecta, ¿no? Y le digo que cuando éramos 100 legisladores, las divergencias eran mucho menores, no eran tan visibles. Ahora son mucho más fuertes. Ahora son fuertes porque también, claro, antes teníamos un proyecto mucho más marcado. Claro, que era casi único, claro, más delineado. 100 legisladores, un gobierno muy fuerte, también con poca posibilidad de diverger, porque ahí si usted se salía un poco de la línea, inmediatamente era tirado de traidor. Si no recordará usted que la misma prefecta de Pichincha en algún momento fue tirada de traidora por abogar por los derechos de las mujeres. Así de complejo era la posibilidad de diversidad de opiniones en esa realidad política. Ahora tenemos una bancada que es mucho más pequeña y donde hay también diferentes visiones que se hacen, en algunos momentos se evidencian más que en otros momentos, precisamente por la intensidad o la complejidad de los temas. Pero creo que más bien luego de esta divergencia, creo que debemos respetar las opiniones y finalmente de igual manera llegar a consensos que nos permitan mantener la unidad de la bancada, aunque ha sido una bancada bastante inconstante, también hay que decirlo, pero creo que siempre debemos aspirar a tener coincidencias, ¿no? Y a respetar también el criterio y la diversidad. Yo no pudiera estar en una bancada que me diga, no tienes que pensar así. En estos momentos me parece que lo que demanda el país es deliberación, es debate, y creo que eso es lo que nosotros promovemos en el marco del respeto. Claro que ya después de que hay una decisión orgánica, después de que hay una sesión de bancada, la decisión luego de un debate, pues tendrá que ser respetada, ¿no? Una pregunta difícil, ¿me permite? Soy divorciada. No, lo que pasa es que me parece que es difícil por su posición. ¿Qué piensa usted de la criminalización de la opinión, por la cual inclusive la prefecta está presa? Mire, realmente es difícil, sí, yo soy respetuosa de las acciones de la justicia. Usted entenderá que es otra función del Estado. Sin embargo, yo creo que es importante garantizar lo que garantizamos para todo ciudadano, la presunción de inocencia y el debido proceso. Que no se ha dado. Mire, yo no quiero emitir juicios de valor, porque creo que no quisiera que ese tema se politice más de lo que ya se ha politizado. Yo creo que las autoridades deben garantizar eso. Y además creo que toda persona tiene la posibilidad o debe tener la posibilidad de defenderse en libertad. La privación de la libertad es una medida de última ratio. Es decir, no es que cualquier ciudadano inmediatamente va detenido. Lo ideal es que esa medida sea de última ratio. Sin embargo, yo soy respetuosa de la justicia, tampoco podemos interferir como legisladores, e insisto, creo que lo grave que ha pasado en todos los casos que se han investigado y se siguen investigando y probablemente se seguirán investigando, es cuando los políticos comenzamos a emitir nuestro criterio. Ahí ya vamos más allá, interferimos en otra función y además afectamos al caso. Yo creo que respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y respetando la posibilidad de que toda persona pueda defenderse en libertad, no solamente para, en este caso, las legisladoras o la prefecta del Pichincha, mañana puedo ser yo, mañana puede ser usted y cualquier ciudadano, y creo que todo ciudadano se merece lo que acabo de mencionar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jimena, por habernos acompañado. Un gusto haber estado con usted esta tarde. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, estuvo aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. A la pausa y luego abordaremos el tema también grave, delicado, de Bolivia. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.